Buen día, chicos. El tema del día de hoy es aspectos que se consideran en una obra de teatro para pasar de la lectura a la representación. Nuestro aprendizaje esperado es la importancia de la entonación y la dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Bueno, lo primero que vamos a ver es cuál es la diferencia entre una obra puesta en escena y la lectura dramatizada. En este caso, yo les pongo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una representación y una lectura dramatizada? Bueno, la principal diferencia es que no vamos a utilizar como tal un escenario, yo les estoy colocando aquí la imagen, ni vamos a ocupar una escenografía. Como ustedes pueden observar, el escenario pues es el espacio donde se lleva a cabo la representación, y es diferente a la escenografía, ya que la escenografía es ya la ambientación, es decir, dónde están ocurriendo las acciones. Puede ser una casa, puede ser en la calle, todo eso se va representando dentro del escenario o sobre el escenario, más bien dicho. Eso no lo vamos a ocupar para la lectura dramatizada, únicamente para la representación. Aquí les coloco otros elementos que se necesitan para la representación, que sería el vestuario y la utilería. En este caso, pues el vestuario nos sirve para contextualizar a quienes están viendo la obra de teatro, para, ya saben, debe ir acorde a, por ejemplo, pues si es una mujer debe llevar un vestido, pero si es una mujer joven de los años 40, pues su vestuario debe estar representando a una mujer joven de los años 40. Lo mismo que su peinado y el maquillaje. Todo eso es parte de su vestuario. Mientras que la utilería son los accesorios que se van utilizando dentro de la obra de teatro. Por ejemplo, en Romeo y Julieta hay una escena donde se lleva a cabo una fiesta de disfraces. Bueno, pues quizá las máscaras, quizá como es una fiesta, tengan copas en la mano, haya músicos, los instrumentos serían parte de la utilería, las copas, las máscaras. Aquí yo les puse algunas imágenes, por ejemplo un sombrero, un piano, una silla, un abanico. Todo eso es parte de la utilería, que tampoco lo vamos a utilizar para la lectura dramatizada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a tomar en cuenta para llevar a cabo nuestra lectura dramatizada? Lo primero que debemos entender es que en una lectura dramatizada la interpretación de los personajes se va a realizar únicamente a través de la voz. Eso es todo lo que necesitamos, nuestra voz, para llevar a cabo esta dramatización de la lectura. Entonces, ¿cuáles son las características de la lectura dramatizada? Número 1, hay que identificarnos con el personaje que vamos a interpretar. Para poder entenderlo, hay que saber cómo piensa, lo que siente. Para ello hay que leer previamente la obra de teatro o el texto dramático. Debemos tratar de tener una naturalidad en la expresión, es decir, a la hora de ir leyendo, sonar lo más naturales posibles, que no se vea forzado el personaje. No necesitamos memorizar el texto, solo en este caso se exige una correcta expresión mediante la voz, es decir, poder transmitir esas emociones o ese diálogo mediante la voz. Algunas recomendaciones que les doy para esta lectura es obviamente tener una buena postura, estar derechitos, mirar hacia el frente. En este caso, como van a estar leyendo, yo dije que no es necesario que se lo aprendan, pero sí de vez en cuando levantar la vista y observar a su público. Hay que mostrar interés en lo que se está leyendo, porque si a ustedes les aburre, no lo van a leer bien, no le van a dar la fuerza que se necesita, la expresión, y por lo tanto pues van a aburrir a sus escuchas. Hay que tener también una seguridad en la voz, mostrar seguridad tanto corporal como en la voz. Vamos a recordar un poquito los elementos prosódicos. En algunas clases anteriores vimos elementos prosódicos
que se utilizan en la radio para pasar del lenguaje escrito al oral. En este caso vamos a ver elementos prosódicos que se necesitan en una lectura dramatizada. El primero es el acento. Este se refiere a poder ubicar bien la sílaba tónica dentro de la palabra y poder pronunciarla bien. Aquí yo les puse 3 ejemplos donde la sílaba tónica se coloca en diferente sílaba, valga la redundancia. No es lo mismo decir público que publico y que publicó. No se escucha igual y por lo tanto tienen significados diferentes. Entonces hay que poder pronunciar bien la palabra, saber identificar dónde está esta sílaba tónica para darle el tono correcto y que no vaya a haber una ambigüedad a la hora de llevar a cabo nuestra lectura. El tono se refiere a la fuerza con la que vamos a pronunciar las palabras. Es decir, si hay un signo de exclamación, entonces pues obviamente hay que imprimirle más fuerza. La entonación, esto se refiere a la variación de tonos de la voz, es decir, el poder subir y bajar nuestro tono de voz en los diálogos en los que corresponda. Las pausas aquí tienen una función muy importante porque si nosotros empezamos a leer todo de corrido y de repente ya se nos acabó el aire, entonces ya no se entendió lo que dijimos después o ya necesitamos respirar, entonces no es necesario que se vayan así leyendo todo corrido súper rápido. Hay que darle las pausas necesarias y hay que saber identificar también las pausas donde hay un suspenso, es decir, donde nos marca que un silencio total porque algo va a ocurrir o porque algo importante se va a decir. Entonces, cuando tú estás leyendo y de repente te pausas, ahí atraes la atención de tu público porque se va a preguntar qué está pasando, por qué se pausó, qué viene ahora y entonces ya continuamos con el diálogo o con las acciones. Otro elemento prosódico es el ritmo. En este caso se refiere a la distribución de los acentos y las pausas, es decir, ustedes tienen, por ejemplo, Romeo y Julieta, que tiene un ritmo muy poético, es decir, se van colocando casi las sílabas tónicas en la misma posición silábica. Entonces eso le va a dar como musicalidad a las palabras. Hay que saber, por eso, pronunciarlas bien y mantener esas pausas también que se van dando. Y en la calidad de la voz se refiere a tener una voz afinada y clara. Aquí la vamos a dividir como en 2 aspectos. El tener la voz bien afinada se refiere a que no se les vaya a salir por ahí, como dicen, un gallito, o que de repente se les corte la voz, o que de repente no pronuncien bien las palabras. A eso se refiere la claridad. Los elementos anteriores yo se los había puesto como la dicción. Se refiere a lo mismo, la claridad en la pronunciación de las palabras, poder gesticular bien para que se entienda qué es lo que están queriendo decir. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Yo necesito que ustedes ya lleven a cabo su lectura dramatizada. No se trata de, les repito, de que se lo aprendan, pero sí de repasarlo un poquito para que a la hora de leerlo quizá ustedes ya saben en qué palabras se les dificultan, poder llevar a cabo bien las pausas, quizá están confundiendo por ahí una palabra en su sílaba tónica, poder ahí identificarlo. Entonces les dejo su asignación en Edmodo, por favor, chicos, y que tengan un excelente día.